Todos ustedes ya saben que en la Iglesia nos hemos propuesto a estudiar 3 libros del apóstol Pablo: Colosenses, Efesios y Filipenses. Colosenses, Efesios y Filipenses, y lo hemos empezado a hacer los miércoles a las 20:30 en la reunión de oración y meditación de la palabra con Colosenses, y hoy hemos comenzado en la escuela dominical primero una introducción sobre el apóstol Pablo y los distintos libros, y si el Señor lo permite vamos a ir desarrollando estos libros a través de los distintos miércoles y domingos para que podamos entender y conocer la palabra de Dios y ponerla en nuestros corazones. En esta noche quiero traerle 3 pasajes de Efesios para que lo meditemos, para que tomemos alguna gracia, como decía el apóstol Pablo, y podamos de esa manera enriquecer nuestras almas. La primera porción es en el capítulo 2, desde el verso 1 al 5, porción que en alguna oportunidad ya he traído. Quiero meditar en algunas partes de esta porción. Dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, verso del 1 al 5, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros podemos ver que les llama a los cristianos a conocer de dónde fueron rescatados. Y les dice que antes estaban muertos. Y les dice también que eran arrastrados por una corriente que es la corriente de este mundo. Y también les dice que actuaban de acuerdo a la carne y de acuerdo a los pensamientos, y todo ese cúmulo de cosas nos llevaba a una eterna perdición. Y realmente es así. El mundo es una corriente manejada por Satanás. Y esa corriente es tan fuerte que ningún ser humano alejado de Dios puede tener posibilidades de salir. Y esa corriente lleva al gran océano de la perdición en la eternidad. Y solamente la misericordia de Dios expresada por medio del Señor Jesucristo es la que nos ha sacado de esa situación. ¿Qué características tenía? Además, dice que hacíamos las cosas de acuerdo a nuestra carne, o sea que era más o menos como hacer las cosas de acuerdo a lo que nos gustaba. Y eso de que nos gustaba nos arrastraba evidentemente al pecado, y nos arrastraba a una práctica que estaba muy lejos de lo que era la voluntad de Dios y la justicia de Dios.
También dice que íbamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Creíamos que nuestros pensamientos era lo que valía, nuestra propia lógica, nuestros propios razonamientos, y en base a eso manejábamos nuestra vida. Y esto vemos que realmente era así. Y los deseos de la carne. Evidentemente no solamente hacer lo que nos gusta, sino que éramos arrastrados por algo que no entendíamos ni comprendíamos, pero que sin embargo nos llevaba a cosas malas. Más de una vez hemos querido abrazar alguna religión para poder escapar de esa situación, porque como conscientes que somos, Dios nos muestra realmente nuestra realidad. Queríamos escapar por medio del procedimiento de alguna religión o por medio de la enseñanza, de alguna enseñanza moral, y no teníamos posibilidad de escapar. Pero dice Pablo, le dice a los cristianos, y en esta noche nos dice a nosotros, para que nos lo recordemos, y a aquellos que todavía no tienen a Cristo en su corazón, Dios es gran misericordioso, y por ser gran misericordioso, conoce nuestra situación, nuestra pobre situación, y nos vino a rescatar por medio de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, se humilló hasta lo sumo, tomando un cuerpo como el de nuestro, padeciendo las cosas nuestras, pero sin pecado, y fue camino a una cruz, simplemente por algo que el mundo a veces no entiende, y es porque nos ama. Aún el amor estaba tan equivocado en nuestra manera de pensar que creíamos que el amor es las, hormonas o las cosas que circulan en nuestra sangre y que nos hacen, sentir determinadas cosas. No conocíamos el amor, estábamos muy lejos del amor, porque Satanás no quiere que amemos. Sin embargo, el Señor Jesús mostró el amor de Dios y lo mostró haciendo la voluntad de Dios y muriendo en nuestro lugar. Por eso Pablo dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La misericordia de Dios nos dio vida. No fueron nuestras obras, no fueron nuestro esfuerzo, no fue nada de nuestra pobre naturaleza, sino simplemente que habiendo escuchado la voz de Dios en nuestros corazones, le dijimos, Señor, yo te recibo como mi Salvador y como el Señor de mi vida. Y eso cambió completamente. Y ahora, hermanos, me dirijo a los cristianos, diciéndoles como el apóstol Pablo dice, antes andábamos en estas cosas, practicábamos estas cosas, pero ahora realmente nuestra realidad es totalmente distinta. Ahora somos hijos de Dios, ahora su Espíritu está en nosotros, ahora conocemos la verdad de Dios, que es Cristo, ahora sabemos el camino a Dios, que es Cristo. Ahora ha cambiado completamente nuestro interior, nuestro espíritu. Ya no es dominado por el príncipe de las potestades del aire, sino que somos libres, verdaderamente libres. Y ahora podemos tomar decisión respecto de nuestra vida. Ahora tenemos su palabra y el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento para que nos manejemos de acuerdo a su voluntad. Por eso ahora le invito a que leamos, hermanos, en el capítulo 4, versos 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis
como los otros gentiles, como quienes lo que no conocían a Dios, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los de Efesios y nos está diciendo a nosotros que somos cristianos, que conocemos al Señor, que hemos arrepentido de nuestros pecados, que le hemos entregado nuestro corazón al Señor para que Él sea nuestro Salvador y el Señor en nuestra vida? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, ahora la cosa cambia. Ahora podemos decidir qué vida es la que queremos llevar. Ahora está en la decisión nuestra y en nuestra voluntad el hacer la voluntad de Dios o quedarnos como era la vida anterior, una vida que se caracterizaba por vanidad, por cosas que la mente generaba y que no servían para nada. Nos está diciendo, ahora somos de Cristo, somos niños en Cristo, pero necesitamos crecer, ya no podemos alimentarnos solamente con leche, necesitamos alimento sólido. Nos está diciendo que antes no teníamos entendimiento, porque nuestras mentes estaban entenebrecidas, nuestras mentes eran manejadas por este mundo y terminábamos creyendo vanidades y cosas de las cuales ustedes se dan cuenta que el mundo se está manejando. Pero sin embargo ahora nuestra mente está manejada por el Espíritu de Dios en la medida en que nosotros estemos dispuestos a ponernos a los pies del Señor y decirle: Señor, yo quiero tener la mente de Cristo, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aprender cada día más de ti, cada día más de la palabra, quiero caminar de acuerdo a tu voluntad y a tu verdad, porque esa verdad es realmente lo que yo necesito. Ya probé lo otro. Lo otro es vanidad, es falsedad. Me llevó a la ruina espiritual. Y sin entender siquiera que había una condenación, sin embargo mi vida era una vida vacía. El otro día escuchaba a un artista que le preguntaban sobre su testimonio en un programa de televisión. Y él decía, un artista que es cristiano, y él decía: yo tenía fama, tenía mucho dinero, había ganado mucho dinero, había vendido muchos discos y había ganado mucho dinero, pero sin embargo mi vida estaba vacía. Y ese vacío no se llenaba con el dinero, y ese vacío no se llenaba con la fama, y ese vacío no se llenaba con la familia que tenía, ni con ninguna otra cosa. Solo se llenó con Cristo. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo como mi Salvador, ese vacío espiritual que tenía desapareció. Entonces, nosotros ahora tenemos una nueva realidad. Ya nuestra mente no está entenebrecida, sino que podemos entender la palabra de Dios y podemos orientar nuestros pasos de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, dejando de lado todo lo que el mundo hace y practica. Y aún más, hasta las pequeñas cosas que a veces nos parecen insignificantes, sin embargo, son un paso hacia ese declive, ¿no es cierto?, moral en la cual el mundo está viviendo.
Y por último, quiero que leamos en el capítulo 5, el verso 1 y 2. Y dice lo siguiente: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En la antigüedad, el pueblo de Israel tenía toda una serie de sacrificios por los cuales eran las ofrendas que les brindaban a Jehová. Y esas ofrendas, ¿no es cierto?, se repetían todos los días, y a la mañana y a la tarde, y durante todo el año y en todo momento. Y esas ofrendas eran por distintas razones que no voy a enumerarlas ahora. Pero sin embargo, Jesucristo dice que Él solo realizó una ofrenda, la de su vida, la de su cuerpo, la de su sangre. Él se sacrificó como el Cordero de Dios para quitar el pecado de cada uno de nosotros y hacernos cercanos a Dios, nosotros que estamos lejos de Dios. Él se entregó a eso, y como dije al principio, lo hizo porque nos ama. Y la palabra de Dios nos está diciendo, como hijos que somos amados de Dios, como hijos que realmente hemos conocido el amor de Dios y es una realidad en nuestros corazones. Consagremos nuestra vida al Señor, entreguemos nuestra vida al Señor, dejemos que Él nos lleve en sus brazos, hagamos que su palabra guíe nuestras pisadas, que nuestra mente solo analice la palabra y la ponga en práctica, que nos alejemos de este mundo y de todas esas cosas de las cuales estamos hablando, y fundamentalmente que ese amor se manifieste en obras de amor, porque el amor, cuando es real, se manifiesta en obra de amor, y que nos amemos los unos a los otros. Quiera Dios que esta sea la realidad de nuestras vidas.